Bien, nuestro ejercicio entonces, para que puedan hacer en esta hora de la mañana, va a ser este. Entonces lo voy a poner acá. Ojo que todavía esa no va a ser la pregunta, ¿no? Porque necesitamos añadir algo más, pero sí va a ser algo parecido, ¿no? Los datos los vamos a ir modificando, los vamos a ir cambiando, para que así podamos tener otra calificación. Uy, ya. Entonces, a ver, ahí voy a tener nuestro inciso A. Nuestro inciso A. Ahora sí voy a ir modificando el ejercicio. Tal vez ustedes están viendo ya ahí el ejercicio, ¿no? Lo vamos a ir cambiando, vamos a ir poniendo algunos datos más. Entonces ahí lo tenemos, ese tamañito más o menos. Algo que pueda ser legible para todos desde cualquier dispositivo que nosotros estemos pudiendo utilizar. Ok. Un objeto se lanza horizontalmente con una rapidez, a ver, yo quisiera que sea 45. 45 metros sobre segundo desde una altura de, a ver, desde una altura de ¿cuánto? De 80 metros. ¿A qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 45, lo pondremos 60? Muy bien, ese va a ser el ejercicio. Un objeto se lanzó horizontalmente con una rapidez de 45 metros sobre segundo desde una altura de 80 metros. ¿A qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 60 metros sobre segundo? Entonces esa es la pregunta. ¿Qué necesitamos para esto? Primero hacernos un gráfico. Posterior al gráfico, bueno, vamos a terminar entonces de resolver el ejercicio sin ninguna dificultad. Entonces vayamos haciéndolo por favor, ya saben, los que logran obtener la respuesta, pues me lo mandan al chat. Bien, entonces necesitamos hacernos un gráfico para que así, bueno, podamos entender un poco mejor de lo que se trata el ejercicio, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces veo acá. Me grafico y digo que desde esa altura ha sido lanzado un objeto. Dice, no, un objeto se lanzó horizontalmente. Entonces, perfecto, digamos que va a ser, no sé, un objeto que se lanza horizontalmente con una rapidez de 45 metros sobre segundo. Desde una altura de 80 metros, entonces la altura de acá, 80 metros hasta ahí. ¿A qué altura se encontraba cuando su rapidez fue de 60 metros sobre segundo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ejercicio va bajando, va adquiriendo mayor velocidad. Entonces, en este punto de acá, su velocidad así en conjunto, ¿no? Más o menos así. A ver, lo podremos con negrito. Listo, su velocidad en ese punto nos dice que tiene que ser 60 metros sobre segundo. ¿Qué contiene esto? A ver, lo voy a borrar un poquito más para acá. 60 metros sobre segundo. ¿Qué contiene esto? Contiene una componente de la velocidad en y contiene una componente de la velocidad en X. Por eso es que la suma de los dos nos va a dar el valor de 60 metros por segundo. Eso es lo que nos pide. Ahora, hacemos lo que hacemos normalmente para parabólico, ¿no? Separamos tanto en la línea de X, la línea de Y, sus velocidades. Entonces yo digo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. En X, ¿qué sería? 45 por... ¿Cuánto es el ángulo de operación que tiene este ejercicio? ¿Con qué ángulo está trabajando? Coseno, profe. Ya, coseno. 45. ¿Ángulo de cuánto? Ah, 0, profe. Ah, 0, muy bien. Entonces tenemos el ángulo que va a ser 0. Listo, tenemos el ángulo que va a ser igual a 0. Entonces, con ese ángulo trabajamos nuestro ejercicio. Entonces, aquí vamos a poner coseno de 0 grados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo mismo, 45 por seno de 0. Entonces, si hasta ahí han llegado, por lo menos estamos bien. Si ponemos a la calculadora, esto nos sigue indicando que va a ser 45 metros sobre segundo y esta nos va a indicar que va a ser 0 metros sobre segundo. Listo.
Entonces, hasta ahí tenemos nuestro ejercicio. Ya tengo las velocidades tanto en la línea de X como en la línea de Y a partir de eso yo debo trabajar. ¿Qué necesito? Necesito saber entonces cuál va a ser su velocidad, o perdón, a qué altura podrá estar el objeto cuando su velocidad va a tener alguna componente. Entonces necesito una componente acá en la línea de X, perdón, en la línea de Y. En la línea de X sabemos que durante todo el trayecto, todo su trazo, no va a tener variación, ¿no? Va a seguir siendo la línea de X constante. En este caso, 45 se va a mantener en cualquier parte de su trayectoria. Lo que necesitamos es saber cuánto es esa componente de la velocidad en la línea de Y. Entonces, necesito trabajar tal vez en esa parte de ahí. ¿Qué es lo que tengo más o menos? Tenemos una velocidad en X, tenemos una velocidad en Y. Y tengo una velocidad total que me indica que va a ser de 60. Esto vale 60, esto vale 45. Necesito saber cuánto vale esta velocidad, ya que con eso voy a poder calcular a qué altura estará más o menos el objeto. Esto se me forma como un triángulo y será un triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que puedo decir? Recordamos algunas características del tema de vectores, donde me dice que cuando yo voy a trabajar en un triángulo rectángulo, me tengo que basar en algunos ángulos. O para tratar de calcular uno de sus lados, debo hacer uso de la ecuación de Pitágoras. Esa ecuación nos conviene en este caso, la ecuación o el teorema de Pitágoras. Esa nos conviene en esta oportunidad, ya que como no contamos con un ángulo, entonces poder determinar cuál es nuestro cateto adyacente, cuál es nuestro cateto opuesto, también vamos a poder hacerlo, ¿ya? Pero necesitamos tal vez un ángulo de referencia para eso en específico. Pero como no tenemos, entonces nos guiamos tal vez acá por la parte de la ecuación de Pitágoras o el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice eso? Me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces la pregunta, ¿qué es la hipotenusa? La parte más extensa de un triángulo rectángulo, ¿no? La parte más larga de un triángulo rectángulo. En este caso sería para nosotros 60. Y catetos son los otros dos lados. No importa el orden, podemos ponerlo uno o el otro, primero de X, primero de Y, cualquiera, pero vamos a tenerlos en sumatoria. En este caso voy a reemplazar por los datos que nosotros ya tenemos. La hipotenusa me dice que va a ser 60 al cuadrado. Un cateto, bueno, lo puedo notar, que sea 45 al cuadrado. Y más el otro. Por lo general para nosotros está la velocidad de Y. Eso es lo que estamos queriendo calcular, ¿no? Esta es nuestra velocidad de Y. Despejo, esto lo llevo al otro lado. ¿Qué me queda? 60 al cuadrado menos 45 al cuadrado, que esto está al cuadrado, velocidad en Y al cuadrado. Necesito eliminar esa velocidad en Y. Perdón, ese cuadrado. Saco raíz, entonces también debo sacar raíz al otro lado de mi ecuación. Ahí está. Ordeno mi ecuación. Velocidad en Y va a ser igual. Pongo todo eso a la calculadora. Voy a poner raíz de 60 al cuadrado menos 45 al cuadrado. Y como resultado nos da 39,68. 39,68. Esto sería la velocidad en la línea de Y. Solo en la línea, no la velocidad total. Sabemos que la velocidad total es 60 en ese punto. ¿Para qué estoy haciendo el cálculo de esto? Si nosotros nos fijamos la ecuación, ¿qué me dice? Tengo velocidad final, lo estoy escribiendo en la parte de acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial, todo esto en la línea de Y, más el valor de la gravedad por el tiempo. Veo si puedo utilizar esta ecuación. ¿Conozco velocidad final? Sí, acabo de calcular. ¿Conozco velocidad inicial? Sí, que sé que es 0. ¿Conozco el valor de la gravedad? Sí. ¿Conozco el valor del tiempo? No. Con esta ecuación puedo calcular el tiempo, pero lo que el ejercicio me pide es altura. Entonces me voy a la siguiente ecuación. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. ¿Qué altura voy a calcular con esto? Voy a calcular la altura que desciende el objeto, ¿ya? Porque voy a empezar en una velocidad inicial, voy a terminar una velocidad final y voy a calcular la altura que desciende el objeto. Entonces despejo mi valor de h.
Entonces, h va a ser igual, bueno, a nuestra altura, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo eso entre 2 veces el valor de la gravedad. Por lo tanto, la altura va a ser igual. Reemplazo los valores. Velocidad final, 39,68 al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido entre 2 por 9,8. Entonces, todo eso tengo en mi ejercicio y lo único que es terminar de hacer. 39,68 al cuadrado. El 0 ya no lo tomamos en cuenta. 2 por 9,8. Ok, se nos pasa. 80,33. Me dice que a esa altura el objeto va a estar con esa velocidad. Interesante el ejercicio. Ahora, como tengo esta altura, lo voy a poner en metros, tengo esta altura. Voy a volver a hacer el gráfico. Lo voy a hacer más pequeñito. Esto nos dice que es 80 metros. El objeto está ahí, desciende. Y ha descendido ¿cuánto? 80,33. Aquí va a ser 80,33. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos estaría diciendo que este objeto, para obtener una velocidad de 60, ha tenido que meterse por debajo de la Tierra. Este es mi nivel de superficie, esa línea roja de acá. Solo yo podía haber descendido 80, pero me dice, para alcanzar esa velocidad tienes que meterte 0,33 metros más y ahí sí recién vas a tener la velocidad de 60. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice el ejercicio. No puedo descender más allá de lo que es mi nivel de superficie. Lo único que yo puedo bajar es 80. Pero acá me dice, si yo quisiera tener una velocidad de 60 de impacto, entonces yo tendría que entrarme por debajo de la Tierra y lograr esa velocidad. Sería 80,30. Entonces, en este caso, ese es nuestro ejercicio. Lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a modificar, sino que se quede ahí para que nosotros veamos que en muchos casos esa velocidad nosotros no vamos a poder obtener, porque tendríamos que meternos por debajo. Ahora, sí hicimos un ejercicio donde había un huequito y nosotros podíamos entrar por ahí e ir más abajo, ahí sí tal vez. Pero en este caso nos dice que al nivel de referencia estamos a esa altura. Si quisiéramos obtener esa velocidad de 60, tendríamos que meternos por debajo de nuestro nivel de referencia. Entonces, ese sería nuestro ejercicio. Entonces, no se olviden que cuando me da una velocidad a la cual yo quisiera llegar mientras voy bajando, esa velocidad tiene un componente en la línea de Y y en la línea de X. Siempre va a tener un componente. ¿Ya? Porque esa velocidad nos está dando así como una velocidad total. Eso yo lo puedo formar como si fuera un triángulo rectángulo y puedo aplicar las funciones trigonométricas. Puedo aplicar seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo o, por último, la ecuación de Pitágoras. En este caso, tal vez el teorema de Pitágoras nos sirvió mucho más fácil por el tema de que conozco sus dos lados de un triángulo, en este caso la hipotenusa y un cateto, y puedo hacer uso de la ecuación de Pitágoras, la cual lo hemos escrito acá arriba, ¿no? Esta nuestra ecuación de Pitágoras. Entonces ya puedo ir reemplazando en esos valores. ¿Por qué es muy importante y necesario que nosotros recordemos lo que hemos avanzado? Todo lo que avanzamos en física, jóvenes, siempre lo tenemos que ir aplicando más y más. Esto de preferencia lo avanzamos en tercero y secundaria repasando el tema de vectores. En algún caso nos hemos podido olvidar, pero vamos a ir recordando poco a poco. Entonces, cuando ustedes han hecho factores de conversión, también lo aplicamos acá. Ustedes se dan cuenta, estamos haciendo la línea horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, estamos haciendo la línea vertical, caída libre o tiro vertical. Entonces, todo eso se va aplicando al momento que nosotros hagamos nuestros ejercicios. Muy bien, terminen de copiarlo, a no ser que existiera también alguna duda o consulta mientras copio. Entonces, nuestro siguiente ejercicio dirá esto, ¿no? Un cañón lanza un proyectil con una rapidez de 320 kilómetros por hora y formando un ángulo de 37 grados con la horizontal, despreciando el rozamiento del aire. O sea, que nada que ver el aire para que nos perjudique. Determinar a qué altura
aquí hay mucha separación, determinar a qué altura se encuentra luego de 2,8 segundos del lanzamiento. Entonces, en este caso me pide nuevamente a qué altura se encuentra, pero en este caso me da un tiempo en específico. Me dice de 2,8 segundos de su lanzamiento. Considerar el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces vayamos desarrollando este ejercicio. Entonces, a ver, este ejercicio. Un cañón lanza un proyectil. Bueno, me lo dibujo tal vez algo que parezca un cañón, no sé. Listo, ahí está. Entonces nos dice que dispara un proyectil y este sale con una velocidad de 320 kilómetros sobre hora. Entonces me dice que se va a elevar y necesito saber qué altura respecto del suelo va a tener. Si este va a tener ¿cuánto? 2,8 segundos. Eso es lo que me pide el ejercicio, ¿no? 2,8 segundos. También sabemos que existe un ángulo de inclinación que en este caso es de 37 grados. Hacemos lo primero en parabólico, sacar las velocidades inicial en X y la velocidad inicial en Y. En este caso tenemos ángulo, así que jugamos con eso. Pero antes, tenemos 320 kilómetros sobre hora. Necesitamos convertirlo a metros sobre segundo. Un kilómetro sabemos que tiene sus 1000 metros. ¿Qué más? ¿Qué más? Una hora. Una hora tiene sus 3600 segundos. Simplifico, kilómetro se va con kilómetro, hora se va con hora y me queda en metros sobre segundo. Multiplico 320 por 1000 y lo voy a dividir entre 3600. Como resultado me da 88,89. Aquellos que han sacado ese resultado hasta ahí, entonces estamos bien. Vamos tratando de hacer bien el ejercicio. Ya, 88,89. Entonces eso lo traslado acá y digo 88,89 por coseno de 37 y voy a obtener un resultado 88,89 por el valor de seno de 37 y también vamos a tener un resultado. A ver, 88, 89, coseno de 37, 70, 99. Y me quedo con 70, 99 porque el siguiente decimal es 0. Y el siguiente entonces será por seno. Seno de 37. Y me da el valor de 53.50. Redondeado. 53.50. Metros sobre segundo, metros sobre segundo. Hasta ahí, si han hecho esa descomposición, entonces estamos yendo por buen camino. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me pide que yo pueda obtener una altura de ese mi objeto, ¿no? Que pueda llegar tal vez a su altura en ese tiempo. Entonces, utilizo la ecuación donde tal vez trabaja con alturas, ¿no? Entonces digo que altura final va a ser igual a altura inicial, velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo, menos, porque este va a ir de subida, el valor de un medio, el valor de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. Altura inicial se me hace 0. Entonces calculo, la altura final va a ser igual. Velocidad inicial en la línea de Y. Me dice que este es igual al valor de 53.50 por el valor del tiempo, 2,8 segundos. Menos, tengo el valor de un medio, el valor de la gravedad y el valor del tiempo elevado al cuadrado. Entonces trato de sacar la altura, voy a poner 53.50 por 2,8 y me da el valor de 149,8 menos, tengo el valor de un medio por 9,8 por 2,8 elevado al cuadrado. Me sale el valor de 38, bueno, tiene un tercer decimal, 416, no hay problema. Y por lo tanto, la altura final me dará 149.8 menos 38.416 y me da el valor de 111.38 metros. A esa altura entonces va a estar mi objeto cuando haya pasado los 2,8 segundos.
Y listo, no necesitamos nada más. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Entonces repetimos, ¿no? Lo que nos pedía el ejercicio es que nosotros podamos hacer esa variación de altura, ¿no? ¿A qué altura podrá estar cuando pase ese tiempo? Solo que nos daba una velocidad en kilómetros por hora, entonces algún factor de conversión que siempre necesitamos realizar. Entonces ya teniendo todo eso, pues bueno, no nos queda más que obtener nuestro resultado final. 320 kilómetros por hora, 88.89. Saco las velocidades en X y en Y. En este caso, la de X no la utilizamos para nada. Lo que sí nos interesa y nos sirve es tal vez la ecuación en la línea de Y. Y con eso ya pues podemos obtener en este caso la altura. Y para eso tal vez nos sirve esta ecuación, pero algunos dirán, ¿por qué no utilizar la ecuación que tiene los cuadrados si también esa tiene pues, está contemplado dentro de la ecuación lo que es el valor de la altura? En este caso no conocemos el valor de la velocidad final, por eso es que no podemos utilizar esa ecuación. Ahora, no podemos decir que la velocidad final ahí arriba va a ser 0, porque no sabemos si esa es su altura máxima o no del objeto. Entonces, si nos dijera que esa es su altura máxima a la que llega, bueno, ahí podemos asumir que la velocidad final en la línea de Y va a ser 0. Pero mientras no tengamos ese dato, podemos, bueno, sí podemos calcularlo, pero nos vamos a ir por otro camino. Y si no queremos ir por ese camino y no queremos calcular ese dato, tenemos otra ecuación que nos ayude a poder resolver nuestro ejercicio. En este caso, la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos el valor de un medio gravedad tiempo elevado al cuadrado. Y de esa forma nosotros podemos obtener nuestro resultado, que sería 111,38. Y con eso, bueno, damos fin al ejercicio.